primeros los hijos del suelo, que soberbia el pichincha de cola, me aclamaron por siempre señora y vertieron su sangre por ti. Dios miró y aceptó el holocausto, y esa sangre fue eterna y fecunda. Y otros héroes que atónito el mundo ven tu polvo a millares surgir, a millares surgir. Salve, oh patria, mil veces, oh patria, gloria a ti, gloria a ti. Y a tu pecho rebosa, voz y paz, y a tu pecho rebosa. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Y tu frente radiosa, más que el sol contemplamos lucir. Muy bien, ¡viva el Ecuador! Bien, vamos a iniciar por la actividad de hoy con la bendición de Dios para pues ver la temática que corresponde. Entonces tenemos ahora que compartir algunas diapositivas referente al tema de introducción a movimiento. Veamos esto. Tenemos ahí aquí habíamos quedado en la clase anterior para discutir pues lo que corresponde a movimiento rectilíneo uniforme. Tal como se menciona en la gráfica, se caracteriza por tener una velocidad constante y una trayectoria rectilínea cuando hablamos de este tipo de movimiento. Entonces se ve en la gráfica que el vehículo parte de una posición de 10 metros y llega a la posición de 30 metros. Es decir, recorre en 4 segundos 20 metros. Entonces lo hace a razón de 20 dividido para 4, pues sería 5 metros por cada segundo. Esa velocidad es constante. En todo caso, pues en el movimiento rectilíneo uniforme, además de que la trayectoria es una recta, la vía es una recta, la rapidez o la velocidad es constante. Y allí se van a distinguir dos grupos de magnitudes, las escalares, como el espacio o distancia, que muchas veces se la representa con la letra E, también a veces con la letra D minúscula o con la X, en el caso de la gráfica, por ejemplo. El tiempo con la T y la rapidez con la letra V pequeña, todo eso son escalares, pero también hay magnitudes vectoriales, es decir, aquellas que se representan con vectores, como la posición, que utiliza la letra R, con una flechita arriba, el desplazamiento, que ya conocemos, es un triángulo y una letra R, con una flecha arriba, y la velocidad, que tiene la letra V, igual que rapidez, pero la diferencia es que aparece una flechita en la parte superior como gorro. Esto es lo que tiene que ver con movimiento rectilíneo uniforme. Lo habíamos ya mencionado en la clase anterior, pero era necesario empezar con el recordatorio de esta temática. Vamos a la siguiente. Hay una diferencia entre rapidez y velocidad. Voy a requerir que participen. A ver, Franco, Gabriela, buenos días. Le escucho. Lea. Gabriela Franco, ¿me escucha? No está conectada. Cancín Lin. Presente.
Ya, lea, por favor. Diferencia entre rapidez y velocidad. Velocidad y rapidez. Rapidez. Es la distancia recorrida por un cuerpo respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. Velocidad. Es el desplazamiento que realiza un cuerpo respecto al tiempo que tarda en efectuarlo. MRU, la rapidez es el movimiento de la velocidad. La unidad de medida es el sí, es m sobre s. Para calcular la rapidez se usa velocidad igual a... no me acuerdo. Y para calcular la velocidad se utiliza eso. Gracias. Bueno, gracias, muy amable usted. Hay que identificar ya los símbolos. Les recuerdo que tienen que esto aprender, memorizar. Algunas fórmulas hay que memorizar. Esta parte es importante que le pongan atención. Posiblemente usted dirá que velocidad y rapidez es lo mismo. Un vehículo es más veloz cuando va más rápido. Velocidad y rapidez son sinónimos, dice usted, ¿no? Hay algunos que confunden por eso velocidad y rapidez. Hay otro término también que es sinónimo, que dicen celeridad. Eso más en trámites, cuando queremos que nos despachen rápido, dice usted, le falta celeridad, es decir, le falta velocidad o rapidez. Son términos sinónimos en nuestro lenguaje. Pero en física tenemos que diferenciar entre velocidad y rapidez. La velocidad es una magnitud vectorial, o sea, se representa con un vector, mientras que la rapidez no. La rapidez es una magnitud escalar. Cuando hablamos de una cantidad y la unidad de medida, por ejemplo, metros sobre segundo, poner un ejemplo, 10 metros sobre segundo, estamos hablando ahí de rapidez. Pero si esa rapidez la ponemos como vector, entonces ahí ya se transforma en velocidad. Por eso es que los conceptos de rapidez y velocidad, si usted los compara, hay una diferencia en el lenguaje. Dice, en la rapidez dice distancia recorrida, mientras que la velocidad dice es el desplazamiento que realiza. Lo demás coincide. Entonces, cuando trabaja la distancia, ahí hablamos de rapidez. Pero si trabaja el desplazamiento, ahí hablamos de velocidad. En ambos casos, tanto de velocidad y rapidez, en el movimiento rectilíneo uniforme, se mantiene constante esos valores. Y en el sistema internacional, que es el SI, sistema internacional, siempre la velocidad la vamos a medir en metros sobre segundo, que se suele decir metro por segundo, pero no como una operación de multiplicación, sino que en lenguaje se lee que es metro por cada segundo, ¿no? Empleado en el tiempo, o en un segundo. Se escribe metro sobre segundo, pero se lee metro por segundo. Para calcular la rapidez, ahí está la fórmula, V igual a E sobre T. Significa rapidez igual a espacio sobre tiempo. Y para calcular la velocidad, en cambio, se utiliza, usted note la diferencia en la fórmula, ahí estamos hablando de desplazamiento sobre tiempo. Así está llegando tarde. Bien. Entonces, recuerde esta fórmula, espacio sobre tiempo, rapidez, y desplazamiento sobre tiempo es velocidad. Pregunta si hay alguna cosa que no se entiende. Veamos velocidad relativa ahora. A ver, la niña Pinar Nayara. Buenos días, le escucho. Profe, mi internet está lento y se me quedó en la anterior diapositiva que ya leyó mi compañero. Velocidad relativa
quiero escuchar la lectura, por favor. De Sí, Pinar. profe, no se me cambia la diapositiva, se me queda en diferencia entre rapidez y velocidad. Ah, ya, no le está funcionando. Bueno, gracias. Oña Davis. Velocidad relativa es aquella velocidad que se determina respecto a un sistema de referencia y en donde se considera la dirección y sentido de los vectores. Ejemplo, si dos vehículos que viajan en el sentido contrario a razón de 20 metros por segundo y 30 metros por segundo se chocan, la medida de la velocidad relativa es de 50 metros por segundo, porque equivale a la suma de rapideces. Muy amable, gracias. Siempre es bueno poner atención, ¿ah? Póngale atención. Hablamos de velocidad relativa. Cuando comparamos la velocidad de un vehículo con otro. A veces cuando vamos en un vehículo viajando y nos rebasa otro vehículo, lo vemos pasar cuando nos está rebasando con un movimiento de poca velocidad. Si un vehículo va, por ejemplo, a 60 kilómetros por hora y el que nos rebasa va a 100 kilómetros por hora, no lo vemos pasar a 100 kilómetros por hora, lo vemos pasar es con la diferencia de 40 kilómetros por hora, 100 menos 60. Entonces, cuando va en el mismo sentido y alguien nos rebasa, lo vemos pasar con una velocidad relativa, que en ese caso, como va en el mismo sentido, sería por la diferencia. ¿Sí? En caso contrario, cuando vemos que un vehículo se intersecta con el que vamos nosotros, pero en sentido opuesto, lo vemos pasar en cambio muy rápido. Si vamos con una velocidad de 60 y el que viene en sentido contrario va a 40, ¿no? Por la ventanilla lo vemos pasar no a 40 kilómetros por hora, lo vemos pasar a 100 kilómetros por hora. Es decir, lo vemos pasar rápido. Es porque va en sentido contrario. En el caso de que se produzca un accidente de tránsito, es preferible, si vamos en un vehículo, chocarse con un árbol que con un vehículo en sentido opuesto. Porque si se choca con un vehículo en sentido opuesto, las velocidades se suman. El ejemplo es muy claro. Si alguien va a 20 metros por segundo y el otro viene a 30 metros por segundo, la velocidad relativa es de 50, porque allí se sumarían. Es lo mismo que vemos pasar por la ventanilla un vehículo que viene en sentido contrario, se suman, ¿no? Entonces, la velocidad relativa funciona cuando comparamos velocidades de dos vehículos, ¿no? Ahí, de la velocidad de un vehículo respecto al otro puede ser distinta a la que nosotros estamos llevando. Si va en el mismo sentido, cuando se rebasa, pues se resta. Y si va en sentido contrario, se suma. Esa es la idea, ¿no? En las gráficas se muestran, los autos van en la misma dirección, ¿verdad? Se refiere a que van en sentidos iguales o en el mismo sentido. Allí se van a restar las velocidades. Y en el caso contrario, se suma. Entonces, evite chocarse, por ejemplo, con vehículos que viajen en sentidos contrarios, porque el impacto es mayor, las consecuencias son desastrosas y puede haber hasta muertes. Es preferible, si ya no tiene otra opción que chocarse pero con algo que esté quieto, un árbol, un peñasco, algo que no se mueva, porque allí el efecto o las consecuencias pues son menores que si se choca con algo que viene en sentido contrario, porque en ese caso pues las velocidades se suman. Tenga en cuenta ese
esta temática de velocidad relativa. Veamos ahora velocidad media e instantánea. A ver. Vargas Melanie, le escucho, buenos días. Velocidad media e instantánea. La velocidad media corresponde a la velocidad promedio en un movimiento variado donde se considera el desplazamiento realizado por el móvil en un intervalo de tiempo. No confundir con rapidez media. ¿Sigo leyendo, profe? Sí, por favor. La velocidad instantánea corresponde a la velocidad de un móvil en su momento determinado en su trayectoria. En el MRU la velocidad media y la instantánea coinciden. Muy amable, gracias. También es necesario que usted ponga atención a esto, ¿no? Hay términos que a veces se utilizan y si no se tiene el fundamento conceptual claro, puede llegar a enredarse, a confundirse. Entonces, la velocidad media, póngale así, atención a eso, velocidad media es como el promedio, ¿no? El promedio, como cuando el profesor le asigna una nota a una actividad y luego tiene otra nota a otra actividad y así sucesivamente le saca un promedio. A eso lo que refiere a velocidad media, ¿no? Pongamos un ejemplo, si yo viajo de Quevedo a Santo Domingo en un transporte Sucre, la que van para allá, ¿no? Este bus va siempre parando, acelerando, cogiendo pasajeros, dejando pasajeros. Lleva un movimiento variado, ¿no? No lleva una velocidad constante. Pero de Quevedo a Santo Domingo emplea 2 horas, ¿no? Y usted ya se acostumbró que todo ese tiempo pues lo va a utilizar en el viaje. ¿Cuánto recorrió? De aquí a Santo Domingo hay 102 kilómetros. Entonces, 102 kilómetros lo dividimos para 2 horas y me sale el valor de 51 kilómetros por hora. Ese valor de 51 kilómetros por hora es lo que llamamos velocidad media. Es una velocidad promedio. No significa que el vehículo fue a 51 kilómetros por hora todo el tiempo. Pudo haber ido a 100 en algún momento, pero otras veces se detuvo, paró, se empleó un tiempo en dejar o coger pasajeros. Entonces la velocidad era variada, ¿no? Pero nos sale un valor de 51 kilómetros por hora. Eso lo consideramos como una velocidad media o velocidad promedio. Eso en la parte de velocidad media. Ahora en la velocidad instantánea. Es la velocidad que marca el velocímetro del vehículo en un momento determinado. Vamos a hablar del mismo vehículo que va de Quevedo a Santo Domingo y yo quiero ver la velocidad de este vehículo cuando ha transcurrido 1 hora, ¿no? Entonces, a esa velocidad que marca y que usted lee en el velocímetro se le llama velocidad instantánea, es decir, en el instante que usted quiere saber qué velocidad lleva. ¿Sí? Entonces, hay que tener en cuenta eso. Como ya dijimos anteriormente, hablamos de velocidad cuando es vector y hablamos de rapidez cuando solo hablamos del módulo de ese vector o la medida del vector. A eso se le llama rapidez. En cambio, la velocidad, pues recuerden, es todo un vector. En el movimiento rectilíneo uniforme, que hablamos anteriormente de que tenía velocidad constante, estas dos velocidades, la media y la instantánea, coinciden. O sea que no habrá diferente valor, porque en el movimiento rectilíneo uniforme la velocidad se mantiene, siempre es la misma, desde el inicio hasta el final. Ahí no habrá parada ni dejada de pasajeros. Siempre va a la misma velocidad. Solo para cuando llega a su destino. Arranca y llega a su destino. No para en ningún lado. Eso le llamamos movimiento rectilíneo uniforme cuando lleva
la misma velocidad todo el tiempo. Es decir, que si hablamos del autobús que va de Quevedo a Santo Domingo, siempre fue a 51 kilómetros por hora, todo el tiempo, no paró. Entonces, esa velocidad coincide con la velocidad media y la instantánea. En el momento que usted lee el velocímetro, va a ver 51 kilómetros por hora. Y como fue desde el inicio hasta el final a 51 kilómetros por hora, la velocidad media también es la misma. En todo caso, la velocidad no varía en el movimiento rectilíneo uniforme. Bien. Leemos gráficos del movimiento rectilíneo uniforme. A ver, Espinosa Jamie, buenos días, le escucho. Gráficos del MRU. Se utilizan para el análisis de los problemas propuestos. Primero, relaciona espacio-posición en función del tiempo. Permite hallar la rapidez o la velocidad. Segundo, relación de rapidez o velocidad en función del tiempo. Permite calcular el espacio y o desplazamiento. Gracias, muy amable. A ver, son dos gráficos de importancia para resolver problemas, pero problemas del movimiento rectilíneo uniforme, MRU. El primer gráfico es de la relación de espacio o posición en función del tiempo. Este gráfico permite hallar la rapidez o la velocidad. Es el primero de los gráficos que usted visualiza en la lámina. Tenemos el eje horizontal, o sea, el eje de las X, ahí está el tiempo. Y el eje vertical, allí está la posición o el espacio recorrido, que le ha puesto la letra X. Bien, entonces tendríamos posición en relación al tiempo o en función al tiempo. Siempre se lee en los gráficos empezando por el eje vertical y se termina por el eje horizontal. Ahí se lee, repito, posición o espacio en función del tiempo. Muy bien, tenemos entonces que hay una partícula que se mueve de la posición de 100 metros y transcurre 10 segundos y está en la posición 0. A los 5 segundos está en la posición de 50 metros. Es como que existe un vehículo que no está en la esquina de una calle y camina o se desplaza hacia la esquina, ¿no? Entonces, primero estuvo a 100 metros de la esquina y luego a los 10 segundos ya está en la esquina. A los 5 segundos estaría en la posición de 50 metros. Ese es un movimiento rectilíneo uniforme, que a los 10 segundos se movió de la posición de 100 a la posición de 0. El otro gráfico, el número 2, dice relación de rapidez o velocidad en función del tiempo. Este gráfico permite calcular el espacio y el desplazamiento o desplazamiento. Es el segundo gráfico que usted ve en la parte inferior. Está en el eje horizontal, pues tiene el tiempo, y en el eje vertical la velocidad. Obtiene una línea paralela al eje de los tiempos y eso nos muestra una posición T, que es una posición de tiempo, y la otra posición T sub 0, que es el tiempo inicial. Es decir, que nos determina un rectángulo que corresponde al área o a lo que llamamos espacio recorrido. Entonces nos dan una velocidad y tiempos, nos dibuja un rectángulo y eso, al calcular el área, nos da el espacio recorrido. Entonces, vamos a practicar estos gráficos pues en problemas que vamos a realizar. Lectura recomendada.
usted tiene el texto de física, les recomiendo aprender en casa. Aquí solo se presentan en esta diapositiva algunas ideas centrales o en resumen de lo que tiene que ver toda esta temática. Es bueno que usted haga la lectura de los datos curiosos que se encuentran en el texto. Eso está desde la página 50 a la página 63 del libro. Póngale interés en esta parte porque habrá muchas cosas que van a llamarle la atención y van a generar preguntas. Me gustaría mayor participación en las clases dependiendo de lo que usted lea y aprenda en casa. Recuerde que este es un compromiso entre el docente y los estudiantes. Hay que también fortalecer todo esto que estoy explicando haciendo la lectura en la casa. Muy bien, vamos a iniciar con una práctica en la pizarra a ver cómo nos va con los problemas. Hasta ahí la parte de esta que se muestran diapositivas. Vamos a la pizarra. Vamos a la pizarra. A ver. Por ahí, ¿no? Por ahí estamos. Vamos a escribir aquí problemas referidos a introducción de movimientos. Bien, eso por poner un título, ¿no? Vamos a colocar el primer ejercicio, a ver cómo nos va. Dice un ciclista, ahora que estamos hablando de Carapaz, ¿no? Recorre una pendiente de 15 grados de inclinación. De 15 grados de inclinación. De 120 metros. Empleando 75 segundos en esta actividad. Determinar literal A, la rapidez media. La rapidez media del ciclista. Literal B, la posición inicial. Y la posición final. ¿Qué más? Literal C, el desplazamiento. Desplazamiento. Literal D.
La velocidad media del ciclista. Bueno, hasta ahí este primer problema de calentamiento. Muy bien. Entonces vamos a tratar de resolver este primer problema. Entonces tenemos por aquí datos. Datos. Veamos entonces qué datos tenemos. Tengo yo un ángulo. $15. Hay una distancia. Le podemos poner la letra D. Puede colocar también la letra E de espacio. 120 metros. ¿Qué más? Tiempo. Nos dan el tiempo. 75 segundos. Bueno, esos serían los datos, ¿verdad? Los demás ya son preguntas. Hasta ahí tengo los datos. Vamos a hacer una figura. Una figura que nos va a ayudar mucho a entender esto. Entonces, se entiende que hay un ciclista que está subiendo una cuesta. Esto sería más o menos así. Entonces, esta cuesta tiene una inclinación. Nos dan un ángulo. Correcto. Entonces, aquí hay un ciclista. Bajamos con el ciclista. Bueno, la idea es que usted tiene una bicicleta. Y esto se desplaza pues hacia arriba. Está subiendo. Bueno, en esta idea vamos a recorrer una distancia, ¿no? Entonces va a recorrerse una distancia, vamos a señalar esa distancia. Desde aquí hasta acá. Esa distancia es de, creo
que se marca pues allí con la letra D. Esa es la distancia. Bueno, ahí tengo aproximadamente por la interpretación de la figura. Ahora podemos agregar que en esta figura se forma un triángulo, ¿no? Donde este lado sería el lado X y el lado acá sería el lado Y. Correcto. Entonces aquí se forma un triángulo rectángulo. X y Y. Eso nos va a ayudar mucho para los cálculos. Muy bien, vamos a los cálculos. En los cálculos yo tengo que ir viendo las preguntas. Entonces tendríamos que calcular primero lo que señala el literal A, rapidez media del ciclista. La rapidez media, recuerde la simbología V, y le colocamos la letra M como su índice. Ahí se lee rapidez media igual, ahí una fracción, podríamos utilizar la distancia dividido para el tiempo. Recuerde del vehículo que va de Quevedo a Santo Domingo, cómo se saca la rapidez media. Entonces lo que hacemos es reemplazar a ver 120 metros 120 metros para el tiempo de 75 segundos. Entonces la rapidez media va a ser igual 120 dividida para 75 y le va a salir 1,6 metros sobre segundos. Esa sería la respuesta al literal A. La rapidez media. Pregunta hasta el momento. Muy bien. Vamos al literal B. Literal B. Dice la posición inicial y la posición final. La posición siempre es un vector. La inicial sería R sub 0. Esto corresponde al inicio, ¿no? Entonces va a salir 0. La posición final se escribe R y una letra F en la parte de su índice. Esto siempre va a estar dado por el valor de X y Y
y estaría medido en metros, ¿verdad? Entonces hay que determinar los valores X y valores Y para saber cuánto es la posición final. Entonces debemos recordar el trabajo hecho por vectores, ¿no? Entonces eso lo vamos a hacer en la siguiente clase para hacer recuerdo de los procedimientos que ya hemos aplicado en clases anteriores. Por el momento dejamos ahí en vista de que se agotó el tiempo. Bien.